Buenos días. Hoy nos corresponde el devocional marzo 15, nuestra necesidad de liderazgo espiritual. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. A mediados del siglo XX, la iglesia anglicana solicitó un reporte titulado Plan para la conversión de Inglaterra. La meta era descubrir lo que sucedía dentro de las parroquias de la comunión anglicana. En este reporte los escritores llegaron rápidamente al tema del liderazgo y notaron: un líder espiritual suele marcar una diferencia sorprendente. El adjetivo espiritual es crucial. Si la iglesia ha de prosperar en el mundo, debe tener varones espirituales en posiciones de liderazgo. Aunque muchos años nos separen de este reporte y aunque han cambiado muchas cosas desde entonces, la necesidad estratégica de líderes espirituales maduros, sin importar el país ni la denominación, no ha cambiado. Ninguna iglesia de Jesucristo avanza más que el progreso espiritual de sus líderes. Todos los deportes de equipo tienen un entrenador o una figura equivalente. Todos los que participan en el equipo tienen el mismo valor, pero alguien debe dirigir. Sin un entrenador, el equipo pierde su dirección y muchas veces hasta la disciplina que necesita para ganar. Lo mismo sucede en una orquesta. Sin un director se arriesga a perder coordinación y todo sentido significativo de armonía. El rol necesario de liderazgo es verdadero en todas las áreas de la vida y no menos en el pueblo de Dios. Jesús fue el líder de un grupo de 12 discípulos. Cuando él ascendió al cielo, parece que Pedro y Jacobo se convirtieron en los líderes de los apóstoles y de la iglesia en Jerusalén. Luego los apóstoles establecieron un liderazgo en las iglesias locales. Cuando Pablo le escribió a Tito, se preocupó de que se eligiera al tipo adecuado de varones para las posiciones de liderazgo de la iglesia. Tito 1, del 5 al 9. Si se cometía un error en esta decisión, el daño resultante no sería fácil de corregir. Y cuando se vio limitado de tiempo en su paso cerca de Éfeso, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia a Mileto para alentarlos y exhortarlos. Sin un buen liderazgo es fácil que todo termine en caos. Muchos de los problemas sin resolver en la vida de la iglesia local se deben a un liderazgo defectuoso. Por otra parte, la resolución de problemas casi siempre se debe a un liderazgo efectivo. Si el éxito depende de la calidad del liderazgo, entonces los cristianos deberían interesarse seriamente por los líderes de su iglesia local. Cristo compró a la iglesia con su sangre propia y a través de la iglesia. Dios quiere manifestar su gloria en el mundo y en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Ahora, toma tiempo para orar por tus líderes. Considera de qué forma animarlos activamente a ser fieles en su labor. Haz que tus líderes se alegren y no que se quejen por las responsabilidades de dirigirte. Hebreos 13:17. Por el bien de ellos y también por el tuyo. Para profundizar, iremos a Hechos 20:17 al 35. Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy es viernes 15, y nos corresponde el devocional Nuestra necesidad de liderazgo espiritual. Y la cita bíblica se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 17. Les voy a leer hasta el versículo 33, que es muy importante que leamos todo el texto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros
entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia al Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen las cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero mi querida familia, aquí nos encontramos con un devocional muy importante, como todos los devocionales. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque desafortunadamente vivimos en un tiempo muy difícil, donde hay un gran problema en el liderazgo. Hay un liderazgo completamente equivocado a lo que el Señor ha establecido como líderes espirituales. Y vamos a aprender a lo de la Escritura qué es un verdadero líder espiritual y cómo ese líder espiritual escogido por Dios impacta la iglesia y cómo la iglesia impacta el mundo, guiado por el Espíritu Santo y esos hombres que Dios ha puesto para apacentar la grey, porque fue el Espíritu Santo que puso a los pastores, puso a los ancianos en la iglesia como un don, como un regalo de Dios para la iglesia. Entonces, un líder espiritual suele marcar la diferencia, nos dice el devocional. Así nos lo expresa el escritor del devocional. Y realmente es lo que vamos a poder aprender hoy, a identificar qué tipo de liderazgo es el que tienes o el que ves en tu iglesia local. Pues estamos viviendo una de las más grandes crisis de liderazgo que ha podido tener la iglesia del Señor. En Hechos 20, 17 al 33, queridos hermanos, es uno de los discursos más conmovedores y profundos del apóstol Pablo. En este mensaje de despedida a los ancianos de la iglesia en Éfeso, Pablo revela su corazón como líder espiritual y ofrece principios eternos para todos aquellos que estamos llamados y que están llamados a guiar el pueblo de Dios. El liderazgo espiritual, amados hermanos, de Pablo, tal como le escribe el Nuevo Testamento, es un modelo poderoso y transformador para todos aquellos que han sido llamados a guiar a otros en la fe. ¿Y por qué es tan importante, amados hermanos? Porque aquí Pablo realmente está terminando su carrera ministerial. De ese lado allá, pues en Jerusalén y en Asia Menor, porque obviamente sabemos de que ya llega a Roma en cárcel, apresado, pero aún así la palabra no está presa porque él sigue predicando el Evangelio por un tiempo en una cárcel, luego en la cárcel. Pero aquí ellos hombres no lo van a volver a ver. Aquí convoca a todos los ancianos, a todos los pastores de Asia Menor, para despedirse y para darles su último consejo final. Entonces lo primero que nos enseña el apóstol Pablo es un llamado claro y divino. Pablo no se autoproclama líder, sino que fue llamado directamente por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Todos sabemos esa historia. Este encuentro transformó su vida y le dio un propósito claro: ser un instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles. Lo dice Hechos 26, 15 al 18. Aquí está el apóstol Pablo defendiendo su ministerio y defendiéndose ante Agripa. Y dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos que un enemigo de la iglesia, un hombre que perseguía y estaba acabando con la iglesia, Dios le hace un alto en el camino. Jesucristo se aparece y lo tumba del caballo y lo llama. Es un llamamiento divino. Todos los líderes en la iglesia son llamados y puestos por Dios por medio del Espíritu Santo.
Y es un llamado celestial, un llamado divino con responsabilidades celestiales y divinas. Por eso usted va a encontrar que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Está poniendo por testigo a Dios y el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios quien llama a sus pastores. Dios se provee pastores conforme a su corazón para poner en cada iglesia local. Y eso es muy importante, porque hay llamados por hombres y hay llamados por Dios. Entonces es un llamado claro y divino. Un líder espiritual debe tener un sentido claro de su llamado, misión y visión basado en la voluntad de Dios, no en lo que dicen los hombres. Esto es muy importante, queridos hermanos. Segundo punto, pasión por el Evangelio. Pablo estaba profundamente comprometido con toda la proclamación del Evangelio. Consideraba que era una responsabilidad y un privilegio que no podía evadir. Lo dice en Hechos 20, 22 al 24. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me da a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces mire que Pablo tenía una pasión desbordante. Pablo ya no vivía para él. Él vivía para el Señor que lo había salvado y que lo había llamado. No había otro plan. Para Pablo no existía un plan B, siempre fue un plan A. En el momento que el Señor lo llama. Y desgasta toda su vida, apasionado por el Evangelio, pero sobre todo por el Señor del Evangelio. Él sabía que cuando predicaba a Cristo mostraba a Cristo y sabía el poder del Evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Por qué no se avergüenza el Evangelio? Porque si se avergonzaba del Evangelio, se estaba avergonzando del Señor del Evangelio, es decir, de Cristo mismo. Y él amaba a Cristo con todo su corazón, más que a su propia vida. Y lo vamos a ver más adelante. Hermano, un líder espiritual debe estar apasionado por compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Vivir con un sentido de urgencia para la salvación de las almas. Hermano, es un sentido de urgencia, porque Cristo viene. Y la única forma, la única manera de que el hombre pueda ser salvo es por la predicación del Evangelio. Un Evangelio claro, un Evangelio sin mancha, un Evangelio sin añadiduras, un Evangelio como el Señor lo mandó a decir. Y lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver la humildad y dependencia de Dios que tenía Pablo. Pablo no dependía en sus fuerzas. Pablo no dependía de sus capacidades, ni sus pedigrí, ni sus diplomas que tenía como fariseo de fariseos, ni hebreo de hebreos. Él había entendido de que todo eso era basura. Solamente dependía en humildad del Rey de Gloria, de su Señor, por el cual también había dicho de que era siervo de Jesucristo, es decir, que era esclavo de Jesucristo, era un doulos. Era su Señor, era el Señor Jesucristo, nadie más. Pablo, a pesar de sus logros, Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles y reconocía que su fuerza provenía de la gracia de Dios y dependía completamente de Dios en su debilidad, en todo lo que era Pablo. Mira lo que dice en Hechos 20, 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, del primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que no se ufanaba de su llamado. Él amaba al Señor de su llamado. Pablo no se aferraba a su llamado, se aferró con todas sus fuerzas a quien lo llamó, quien lo sustentaba, quien lo guiaba, quien lo animaba, quien lo consolaba. Él se veía como uno de los más pequeños de todos los apóstoles. Y esto lo muestra en 1 Corintios 15, del 8 al 10. Y dice: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Qué tremendo, amados hermanos. Pero este hombre que escribe 13 cartas, que era un hombre llamado por Dios con una unción muy especial, la unción de un apóstol, con todo poder y autoridad. Pero aún así este hombre se veía como el más pequeño, sea como el primero de todos los pecadores. Hermanos, un líder espiritual debe ser humilde, reconociendo que todo lo que logra es por la gracia de Dios y no por su propia capacidad. Y ese es un gran problema, hermanos, con respecto al liderazgo. Muchos buscan lugar, como en Juan capítulo 13, Jacobo, Pedro y Juan, que buscaban un lugar a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cuál fue la posición que mostró Cristo? Lavándole los pies a sus discípulos. Dice, ejemplo les he dado. Esa es la posición de un líder, sirviendo a los demás, independientemente de quién sea quien vas a servir. Porque cuando tú le sirves a alguien, le estás sirviendo a Cristo. Cuarto punto, sacrificio y perseverancia. Pablo enfrentó innumerables dificultades, incluyendo persecuciones, encarcelamientos, naufragios, peligros constantes. Sin embargo, nunca abandonó su misión. Él no se acobardó frente a los sacrificios y las pruebas y vicisitudes que tuvo. En 2 Corintios 11, 23 al 30 nos dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quien se le hace tropezar y no me es indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Mire que Pablo está mostrando todo lo que él pasó por causa de Cristo y por causa de su llamado. Y está defendiendo su evangelio, su ministerio en 2 Corintios. Esta iglesia no lo reconocían como apóstol. Y él estaba contando esto para que sintieran tristeza, lástima de él, no, para que vieran de que no era cualquier apóstol, de que era un llamado por el Señor y que estaba dispuesto a sacrificar todo por ese llamado, independientemente si aquellos por los cuales estaba trabajando no lo felicitaban o no lo aprobaban o no lo reconocían. Él sabía quién lo había llamado y quién lo ha reconocido como apóstol, como un siervo de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Un líder espiritual debe estar dispuesto a sacrificarse y perseverar incluso en medio de las pruebas más difíciles. Ahora veamos el amor por la iglesia. Pablo amaba profundamente a las iglesias que fundó. Se comparaba a sí mismo como un padre que cuida con ternura a sus hijos y pasaba tiempo enseñando y animando y corrigiendo a los creyentes. Ese era Pablo. Y así lo muestra en Hechos 20, 31 al 32 cuando dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo aquí dice que con lágrimas, 3 años, de noche y de día, no cesaba de amonestar con lágrimas a cada hermano, a cada hermana, cuando se congregaba a enseñar el evangelio. Qué amor por la iglesia. Él no miraba el amor por un bolsillo, o por una dádiva, o por un salario. No, él era deudor de la gracia. Hermanos, un líder espiritual debe amar y cuidar a las personas a las que sirve, mostrando compasión y dedicación. Ahora veamos la enseñanza fiel y sólida. Pablo se esforzó para enseñar todo el consejo de Dios, sin omitir nada. Su enseñanza era clara, basada en la verdad y adaptada a las necesidades de sus oyentes. Mire lo que dice Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo tenía claro que había predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios había predicado. Él no le agradaba a los hombres, él no predicaba lo que el mundo quería escuchar o que la iglesia quería escuchar, era lo que Dios dijo que tenía que decir, independientemente si lo aprobaban o no lo aprobaban dentro de la iglesia. Él predicaba todo el consejo de Dios. Mira lo que dice, que sus manos están limpias de la sangre de todos ellos. ¿Por qué? Porque como pastores, como líderes, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres, porque nos han encomendado una gran misión, como dice el apóstol Pablo, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para apacentar la iglesia fue el Espíritu Santo el que nos pone en cada congregación, en cada puesto de servicio. Y esto es determinante, amados hermanos. La enseñanza fiel y sólida, completamente lo que Dios ha dicho, sin quitar y sin poner, independientemente si a alguien le va a gustar o no le va a gustar. Un líder espiritual debe estar comprometido con la enseñanza fiel de la palabra de Dios sin comprometer la verdad. Pablo dijo, yo no le sirvo al ojo. Si fuera así, no sería ministro de Jesucristo. Él le predicaba para la gloria de Dios, no para su propia gloria, ni para estar bien con los demás. Ahora vemos un ejemplo de vida. Pablo no solo enseñó con palabras, sino que también vivió lo que predicaba. Invitaba a otros a imitar su vida, ya que él imitaba a Cristo. Mira lo que dice en Hechos 20:18. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, diciendo, si hay alguien que tenga un testimonio en contra de mí, que no he mostrado a Cristo, que hable hoy. Pablo está exponiendo su vida públicamente para que alguien diga si tiene problemas contra él o si ha hecho incorrecto algo contra alguna persona. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El punto referente de Pablo no era ningún hombre, era Cristo. Por eso él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida espiritual debe ser un modelo de integridad, reflejando a Cristo en su carácter y sus acciones. Es por eso que ustedes ven, amados hermanos, que cuando se llama un pastor, primero habla de carácter, no de conocimiento, que es importante, pero primero el carácter. Dice, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga buen testimonio con los de afuera. Trata de carácter. De carácter. Eso tenemos que mirar fundamentalmente. El carácter de un líder. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Porque doctrinalmente es fundamental también. Pero el carácter determina quién es ese hombre. Ahora veamos la preocupación por el discipulado. Y esto es fundamental. Pablo invirtió en la formación de líderes como Timoteo y Tito, preparándolos para continuar la obra del ministerio. Entendía la importancia de multiplicar líderes y obviamente el llamado a la Gran Comisión. Porque es que la Gran Comisión dice, mismo Señor Jesucristo, está la orden enviada a toda la iglesia. Hechos 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero que dice, id y haced discípulos. Es fundamental el discipulado en un líder. Un líder debe hacer discípulos. Todos estamos en la obligación de hacer discípulos, y mucho más aquellos que han ya sido llamados a ocupar un puesto, un cargo dentro de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, del 1 al 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Escucharon eso? Lo fundamental es el discipulado. Y esto no solamente para el pastor o para el anciano o para los diáconos, para toda la iglesia, discipular. Un líder espiritual debe discipular a otros preparando a la próxima generación para servir y liderar. Hermanos, ¿estamos comprometidos con el discipulado? Porque si no es así, tenemos un gravísimo problema delante de Dios. Ahora vemos la valentía para enfrentar la oposición. Pablo no se limitó antes ante las amenazas o la oposición
continuó predicando el Evangelio incluso cuando su vida estaba en peligro. Miren que en Hechos 14, 19 al 21 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué impactante esto. Lo apedrean, crea que está muerto. Y él dice: no, pues yo que voy a entrar aquí, nadie me quiere. No, él entró, porque es que con él iba el Señor. Y él sabía quién lo había llamado y quién lo iba a sustentar y quién lo iba a guardar hasta el último día. Él fue y predicó el evangelio, aunque creo que estaba apedreado, golpeado. Y aún así vino y animó a los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, porque él era testimonio de permanecer en la fe. Dice que es necesario a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Un líder espiritual debe tener valentía para defender la verdad y permanecer firme en medio de la oposición. Hermanos, no debemos acobardarnos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. También dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a terminar con un enfoque en la eternidad. Pablo vivió con la mirada puesta en la eternidad. Sabía de que su recompensa no era terrenal, sino celestial, y animaba a otros a vivir con esa misma perspectiva. Mira lo que dice Hechos 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy, 2 Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Qué tremendo. Pablo está terminando su carrera. La había acabado, la batalla, peleó la buena batalla, había acabado la carrera. Su enfoque era el reino de los cielos, no en la tierra. Él no esperó recompensas aquí en la tierra, de una superiglesia, o títulos, o carros, casas, propiedades, no. Su galardón estaba puesto en el cielo, la corona de justicia. Y como dice él, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. ¿Amas la venida del Rey de Gloria? ¿Estás viviendo de esa manera como un líder espiritual? ¿En tu casa, como esposo, como líder espiritual con tus hijos y con tu esposa? ¿En tu trabajo? ¿En la iglesia? Donde Dios te ha puesto, tú eres un líder espiritual. Un líder espiritual debe mantener su enfoque en lo eterno, recordando que su trabajo tiene un impacto que trasciende esta vida. Mis queridos hermanos y hermanas, el liderazgo espiritual de Pablo es un ejemplo poderoso de dedicación, amor, sacrificio, fidelidad a Dios. Su vida y ministerio nos desafían a liderar con integridad, humildad y pasión por el Evangelio. Como líderes estamos llamados a seguir su ejemplo, guiando a otros hacia Cristo y edificando la iglesia con sabiduría y con amor. Este es el devocional del día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Dios nos ayude y nos asista y nos fortalezca en medio de la prueba, en medio de los embates del enemigo. Textos para el día de hoy, la Biblia en un año, nos corresponde Job capítulo 28 al 29 y 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 18. Dios los bendiga, amada familia, y recuerde que nos estamos preparando a partir de mañana para el Día del Señor, el domingo. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.